Sí, yo tengo una entrevista especial, de hecho, en los estudios, y es un honor que me acompañe. Él llega desde Colombia, es Carlos Antonio Lozada. Él ha participado de la guerrilla desde los 17 años, Julián Gallo, así se lo conoce, bueno, más bien el Carlos Antonio es como se lo conoce. Él también ha integrado la subcomisión técnica para el fin del conflicto, integrada por los comandantes, los altos mandos militares, y es un gusto pues que desde Colombia nos acompañe Carlos Antonio Lozada. ¿Cómo estás? Qué Buenas gusto. noches. Bienvenido a Bolivia, que es la primera vez que llega, ¿no? Correcto, sí. Primera vez que tenemos la oportunidad de venir y muy contento de estar aquí y le agradezco mucho que nos dé la oportunidad de dirigirnos a todos los televidentes. ¿Cómo se siente, Carlos? Sabemos que ha estado mucho tiempo en el exilio y todo aquello, ¿no? Clandestino en todo caso. Sí, sí, yo duré en la FARC 39 años y continúo en la FARC todavía. Claro, ahora ya como partido, Ya ¿no? como partido político, correcto. Perfecto. Usted empezaba muy joven, se unía a los 17 años, si más no me equivoco, empezaba con esto. ¿Cómo se conforman las FARC? ¿Cómo se entiende todo este proceso? Bueno, pues el origen de las FARC está ligado a lo que ha sido en Colombia inicialmente el conflicto por la tierra, desde antes de la mitad del siglo pasado, y ligado al tema de la tierra, el problema del ejercicio sistemático de la violencia por parte de las élites políticas, lo que llevó a que se produjeran levantamientos armados en Colombia desde antes de la mitad del siglo pasado, que van fraguando finalmente en lo que es el surgimiento de una guerrilla revolucionaria como la FARC-EP. Ese es su origen y se dio, digamos, un conflicto que finalmente se prolongó por 53 años hasta que finalmente el año pasado logramos detener esa confrontación a través de los acuerdos de paz que se dieron en La Habana, Cuba. ¿Cuál era el escenario cuando Carlos se incorporaba y se integraba a las FARC? ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era de todo este tiempo, estos 53 años que decimos, ¿no? de Colombia? Pues digamos que cuando surgen las FARC, ya en el año 64, se da de alguna manera una situación que hace que en Colombia no haya sido posible, digamos, detener esa confrontación por más de 50 años, y es que desde el gobierno, desde el sistema político bipartidista se ejerció no solamente la violencia, la expropiación de las tierras, sino también la exclusión política, lo que hace que muchos sectores acudiéramos finalmente al recurso de las armas porque no encontramos la posibilidad de la participación política por otras vías, ¿no? Que no fuera la lucha No eran armada. atendidos y las demandas. Digamos que ha habido un ejercicio sistemático de la violencia, la eliminación permanente de líderes populares, de dirigentes estudiantiles, de defensores de derechos humanos. Es una situación que ha sido a lo largo de la historia colombiana algo repetitivo, y de alguna manera eso es lo que llevó a que surgieran, digamos, las guerrillas revolucionarias como una respuesta, digamos, a ese ejercicio de la violencia desde el poder. Violación a los derechos humanos, definitivamente. Permanentemente ha habido una violación sistemática de los derechos humanos en Colombia. Las guerrillas han ido tomando fuerza y bueno, Colombia nosotros la entendemos definitivamente con las FARC, ¿no? En eso. Sin embargo, mira, Carlos, se ha visto esto de la desinformación, o cómo llega la información a los otros países, cómo sale, cómo ustedes han evaluado este manejo informativo de lo que ha significado Colombia, ¿no? Entre el gobierno pues, y las FARC. Bueno, pues casualmente estamos aquí participando de un evento que se ocupa de ese tema, de cómo se ha venido distorsionando a través de los grandes medios la realidad ya no solamente de Colombia, sino de las luchas y de los procesos sociales y de transformación que se vienen dando aquí en América. En el caso nuestro, todo el tiempo fuimos objeto, digamos, de una campaña no solamente militar para tratar de exterminarnos, sino también de una campaña a través de los medios que buscaba deslegitimar el carácter político y revolucionario de las FARC, y de esa manera tratar, digamos, de satanizar la lucha armada, algo que se repitió también durante los años que duró el proceso de paz,
porque en la medida en que el proceso iba avanzando, a través de los grandes medios se trataban de posicionar determinadas matrices mediáticas y de fuerza que buscaban poner a la guerrilla, digamos, en una posición de desventaja en la mesa, deslegitimando y desvirtuando sus propuestas. Claro, que hacía el gobierno era tratar de frenar a la guerrilla, ¿no? Digamos que ha sido una ofensiva permanente, no solamente desde el punto de vista militar, sino también a través de los medios y la desinformación. ¿Puedes comentar un poco, querido Carlos, sobre cómo está la sociedad colombiana? Me refiero a dónde han tenido como que la aceptación, cómo está en cuanto a la distribución también de los sectores como que más olvidados y el otro sector, ¿no? Que como siempre ha sido como que el más conservador y ha hecho lucha pues también de frente a esta situación. Bueno, digamos que en la sociedad colombiana, además de todo este problema, digamos, de la violencia política, de la exclusión, la ha caracterizado, digamos, la exclusión social también. De hecho, estamos dentro de los 3 países más desiguales en América Latina, lo que permite ver, digamos, la desigualdad social y la marginación que tiene que padecer la sociedad colombiana, además de ser un país sumamente rico, digamos, que dispone de muchas riquezas naturales. Hemos visto, digamos, una sociedad que cada día se hace más desigual, la distancia entre quienes todo lo tienen y quienes nada poseemos es cada día mayor. Eso ha generado también, digamos, una situación social sumamente compleja, que hace que desde las élites hubiesen convertido precisamente el ejercicio de la violencia como una forma y un recurso necesario para mantenerse en el poder. Por eso la insistencia nuestra a lo largo de la historia va a ser siempre la solución política, porque entendemos que quitarle el arma de la guerra a esas élites que han gobernado históricamente, de alguna manera es posibilitar que la sociedad colombiana avance, no solamente en términos de la ampliación de la democracia, no solamente en términos de parar por fin la violencia política, sino también de sentar las bases que de alguna manera permitan que a mediano plazo podamos tener una sociedad más igualitaria, más incluyente, más justa, en definitiva. Carlos, ¿cómo se ha dado el proceso, este proceso de paz, ¿no? Que ha tenido toda una participación de países, un proceso de diálogo en La Habana y todo aquello? ¿Cómo surge? ¿Cómo se genera? Bueno, digamos que al escenario de La Habana llegamos después de 10 años de una ofensiva militar que fue diseñada, financiada, dirigida en las operaciones militares por el Pentágono norteamericano, que buscaba precisamente la eliminación por la vía militar de la insurgencia, contrario a lo que nosotros veníamos planteando históricamente, y es que ese conflicto no tenía posibilidad de solución militar. Cuando finalmente, digamos, esa campaña militar que estaba diseñada para 6 años se prolonga por 10 y no logra obtener los resultados, aunque hay que reconocer evidentemente que fuimos golpeados en las estructuras militares, pero no lograron exterminar la guerrilla. Entonces, digamos que se produce como un agotamiento del esfuerzo presupuestal en hombres, en tiempo, en recursos, en medios del Estado colombiano, y allí surge, digamos, esa posibilidad de llegar a La Habana a buscar la solución política, y es así como a lo largo de más de 4 años de discusiones logramos finalmente el año pasado firmar ese acuerdo que aspiramos traiga la paz definitiva y justa y duradera para nuestro pueblo. Le voy a preguntar eso y también la parte ya política, pero antes, y le digo esto porque nos están escribiendo, como siempre agradecer a las personas que nos ven a través de las redes sociales, nos escriben, el número que habilitamos también, dicen, ¿quién es Carlos Antonio Lozada, el clandestino, 39 años? En esta lucha, empezaba jovencito, y yo sé, por ejemplo, que usted tiene 3 hijos, 2 en todo ese proceso de la guerrilla y una pequeña que nace en la etapa de paz, ¿no? Coméntanos sobre ese trabajo, porque no ha sido nada fácil, ¿no? Sí, pues, digamos que desde muy jóvenes, yo me hice revolucionario a los 15 años, milité 2 años en la Juventud Comunista, y cuando cumplí los 17, digamos, tomé la decisión de irme
a empuñar las armas. ¿Qué le dijo a la familia a los 17 años cuando decía, sí, yo me voy? No, lógicamente se oponían, digamos, a esa decisión que consideraban era, pues, digamos que un poco radical y que hoy, pues, indudablemente nos iba a poner en el riesgo, ¿cierto?, de perder la vida, pero pues finalmente tomamos esa decisión por encima del parecer que pudieran tener en ese momento los padres, y efectivamente tengo la fortuna primero de haber salido vivo de esa confrontación tan prolongada y dura que fue, y de haber podido tener, digamos, tres hijos que de alguna manera son como lo fundamental, ¿no?, para la vida de cualquier ser humano, los hijos. ¿Cómo era la situación con los dos primeros, por ejemplo? Porque estaba en Bueno, esa situación, en este conflicto. el primer hijo, que nació en el año 1989, lo conocí estando prisionero. Yo caí preso en algún momento de esa lucha, y de manera que cuando él nace yo estoy en la cárcel, tuve que conocerlo estando allí en prisión. Obviamente no pude compartir mucho tiempo con él porque salí de la prisión y me tocó otra vez regresar al monte. Luego, 10 años después, nació mi hija, con la cual solo pude compartir los primeros 11 meses, y luego me tocó también partir nuevamente a la montaña. Volví a estar con ellos a raíz del proceso de paz, cuando en el año 2014 fui enviado a La Habana a ser parte de la comisión técnica que iba a discutir el acuerdo del cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, y todo lo que tiene que ver con el tema de la dejación de las armas. Y finalmente está mi hija Dalila, que está a punto de cumplir este fin de semana 6 meses de vida, que de alguna manera representa, digamos, como la etapa nueva de lo que es no solamente la vida mía, sino la esperanza, digamos, y el futuro para el pueblo colombiano. Qué diferente, ¿no? Para Carlos, este otro escenario, ¿no? Sí, claro, es otra situación totalmente distinta, y aspiramos a poder disfrutar muchos años del cariño y la compañía de sus hijos. Sin duda. Ha sido complicado mientras estaba preso, ha sido complicado mientras tenía que volver, me decía, al monte, ¿no? Y tenía que estar en esa lucha. ¿Algunas anécdotas que tiene de ello? Pues es que son situaciones muy difíciles, muy complejas las que tuvieron que padecer ellos. De hecho, a los 2 hijos mayores les tocó salir del país. Sí. Por la persecución de que fuimos objeto, digamos, durante estos últimos 10 años, que fueron, digamos, de alguna manera como los más difíciles de la confrontación, donde se desató persecución contra nuestras familias. Tuvieron que salir, digamos, a soportar consecuencias, digamos, de las decisiones que de pronto habíamos tomado nosotros, ¿no? Algo que por sí muestra, digamos, también el carácter del régimen político colombiano, ¿cierto?, que llegó a perseguir nuestras familias cuando no tenían absolutamente nada que ver, digamos, de esta confrontación. Tenían que salir los hijos, ¿no? Correcto. Me imagino que la situación también con otros de los integrantes, ¿no?, de los compañeros. Sí, claro. De hecho, varios de los dirigentes de las FARC perdieron familiares, digamos, en esa confrontación, fueron objeto de persecución, de secuestro, de amenazas y de persecución que incluso todavía no, a pesar de que ya está firmada la paz, no termina así. Ha sido un saldo muy duro, ¿no?, este tiempo, después de toda la confrontación, muchas personas. El conflicto colombiano, yo creo que tiene unas cifras que digamos, son aterradoras. Hablando en términos nomás, por ejemplo, de los detenidos desaparecidos, suman más de 90.000, según las propias cifras oficiales. Es decir, ni siquiera si sumáramos todas las víctimas de las dictaduras que hubo en el cono sur, ¿cierto?, de América, llegan a sumar esa cifra que se da el conflicto colombiano, para no hablar de los más de 250.000 muertos, de 4 millones de colombianos humildes desplazados de sus tierras, más de 5 millones de hectáreas de tierra que fueron despojadas a los campesinos. Es decir, uno se pone a mirar en términos de cifras y realmente es aterrador el drama que ha vivido en la sociedad colombiana. Y de allí la importancia, digamos, de ese proceso de paz que logra detener inicialmente la confrontación entre las estructuras armadas, pero que aspiramos nosotros vaya más allá y siente las bases de la justicia social y de la verdadera democratización de nuestro país. Se tiene este acuerdo, se logra este acuerdo
Carlos, pero la situación, por lo que hemos leído, todavía continúa en cuanto al asesinato, desapariciones. ¿Cómo está el gobierno ahora con las FARC? Bueno, nosotros firmamos el acuerdo de dejación de armas que incluye también un tema de garantías de seguridad. No solamente para quienes estábamos participando directamente en la confrontación, sino también para las comunidades y los territorios. Y obviamente para nuestras familias. Después de firmado el acuerdo tenemos contados aproximadamente 26 miembros de las FARC, entre combatientes de la guerrilla, milicianos y familiares de combatientes nuestros que han sido asesinados. 26 después de la firma de los acuerdos. Por eso, digamos que el tema, digamos, de las garantías de seguridad pasa a convertirse en un elemento fundamental de trabajo de la segunda misión de Naciones Unidas, que debe estar iniciando su trabajo en los próximos días y que debe enfocar, digamos, la atención tanto en la parte de garantías de seguridad como también en los programas para la reincorporación de los combatientes, que tampoco ha sido garantizado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿Hay presos todavía? En este momento tenemos un cálculo de 1.100 compañeros que todavía continúan en las cárceles, a pesar de que hace ya 9 meses que fue aprobada, digamos, en el Congreso de la República la ley de amnistía. ¿Qué se espera? Me refiero, ¿por qué no se está cumpliendo? ¿Se ha hablado de estos temas? El comandante Timo León le envió al presidente Santos esta semana una carta donde precisamente le pone de presente la necesidad de que, así como las FARC cumplieron con los acuerdos, que ya las propias Naciones Unidas han certificado que dejamos hasta la última arma, es necesario que también el Estado entre a cumplir los compromisos y honre la palabra que comprometió con la firma de los acuerdos. Carlos, se tiene este proceso, se espera que se cumplan estos acuerdos, pero también recuerdo algo, ustedes llevaban adelante un evento muy importante, porque las FARC ahora están como partido político. ¿Qué significa esto en el escenario hoy de Colombia? ¿Cómo ha sido recibido también esta posición, ¿no? Bueno, pues nosotros como parte del proceso de reincorporación política realizamos entre el 27 y el 31 de agosto el Congreso Constitutivo del nuevo partido, que adoptó la misma sigla de FARC, pero cambió, digamos, su definición por Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Y al día siguiente, el 1 de septiembre, hicimos el lanzamiento de este partido en la Plaza de Bolívar, que es de alguna manera como el centro, ¿no? político, donde se mide, digamos, las fuerzas por parte de los distintos partidos y organizaciones. Logramos llenar la Plaza de Bolívar, cosa que tiene, digamos, de todas maneras un significado muy, muy importante desde el punto de vista, digamos, de comenzar a desvirtuar esa idea que se tenía de que la guerrilla no tenía una base social, que la gente no la quiere, que la gente no lo apoya, y estamos en los preparativos para iniciar la campaña y nuestra participación en las elecciones de marzo del 2018, que deben elegir un nuevo Congreso de la República. Eso yo le iba a consultar, de hecho, ya como FARC, como partido, ¿se van a presentar entonces? Nos vamos a, en virtud de los acuerdos, nosotros tenemos derecho a 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara. Pero lógicamente vamos a presentar listas y aspiramos a sacar mucho más escaños de los 10 que tenemos derecho por los acuerdos. Esta segunda que le decía, ¿cómo está la percepción que ustedes tienen de la sociedad colombiana? Pues nosotros decimos que todavía no hay conciencia plena en la mayoría de los sectores de la sociedad colombiana de lo que se está viviendo. Eso en virtud, digamos, la campaña a través de los medios que se ha dado primero contra el proceso de paz y ahora contra la fuerza política que apenas está emergiendo. Se siente, digamos, que no, hay sectores que todavía no se conforman, primero con que se acabó la guerra y segundo con que la firma del acuerdo de paz genera como una consecuencia política, que ya no va a haber un solo relato impuesto desde las élites
a través de los grandes medios, sino que con la llegada nuestra al escenario de la actividad política necesariamente van a haber unos múltiples relatos, y lo que se viene seguramente en la campaña y en la actividad política de aquí en adelante va a ser de alguna manera la disputa por la verdad histórica de qué fue lo que sucedió en el conflicto. Le hago una consulta más, porque llegaba a Bolivia y me dice, están participando de este evento, ¿no?, que habla de los medios. ¿Cómo ustedes ven a Bolivia? Pues digamos que vemos el caso boliviano, ¿cierto?, lo que ha significado la transformación de los últimos años como un ejemplo, digamos, de lo que puede lograr un gobierno progresista, democrático, que pone en el centro de sus preocupaciones el sentir y las aspiraciones de los excluidos y no los intereses de las grandes compañías transnacionales, como ha sucedido históricamente con los gobiernos aquí en América Latina. Gracias, gracias Carlos por acceder a esta entrevista y bueno, cuando guste siempre bienvenido a Bolivia. Bueno, muchísimas gracias y le agradezco mucho este tiempo y esta posibilidad de dirigir nuestras opiniones a la audiencia. A ti, Carlos Antonio Lozada, nos ha acompañado en los estudios, ex jefe del equipo negociador de la paz, del proceso de paz en Colombia, miembro secretario de las FARC, 35 años que ha estado clandestino, 39 años de su vida en este proceso y bueno, hoy Colombia está ya en este proceso de paz, se ha llegado a este acuerdo, hay temas todavía pendientes y nos decía, ¿no?, hay temas pendientes que se tiene para Colombia, pero siempre esperamos que la situación vaya mejorando. Nosotros vamos a un corte de inmediato, ya retornamos.